al día de hoy vamos a ver nosotros lo que vendría a ser más que nada la diferenciación entre una lacto y una PC normal, ¿ya? Yo me preguntaba, por ejemplo, decía yo, ¿cuál pesa más? ¿Un kilo de plumas o un kilo de piedras? Obviamente que ambos pesan un kilo. Entonces, por lógica simple, nosotros podemos decir que es lo mismo, profesor, ¿no? Bien. A ver, voy a hacerle ver un videito, ¿ya? Que por cierto está en mi canal, ¿ya? Explica el detalle, cuál es la diferencia en sí entre una computadora normal y una laptop normal. ¿Está bien? Miren, voy a hacerles ver ese videito, ¿ya? A ver, vamos a ver. Escuchemos el video, ¿ya? No se escucha nada, profe. A ver, vamos a ver lo que ha pasado. A ver, un poquito. Vamos a tener un poquito, ¿ya? Vamos a tener un poquito. Un poquito, vamos a ver. Vamos a presentarlo de nuevo, ¿ya? Vamos a presentarlo de nuevo, ¿ya? Vamos a presentarlo de nuevo, ¿ya? A ver. Bien, bueno, de todas maneras, conversando sobre la situación de que una lacto y una PC, ¿ya? ¿Cuál será la diferencia en sí de ambos? Si yo tengo una i5, una PC de cuarta generación, y tengo de repente quizás de video, de repente un disco duro, cosas así, ¿no? Me voy a dar cuenta que esa i5, cuarta generación, ¿ya? Puede tener lo mismo una laptop normal, ¿me dejo entender? Eso quiere decir que la lacto, por más que sea lacto, no significa que va a ser más rápido ni más lento. Si la lacto es una i5, cuarta generación también, va a tener la misma velocidad y las características que una computadora normal. ¿Me dejo entender? Bien. Entonces, en el video que vamos a ver a continuación, ya estoy dando explicación de cómo es posible que nosotros podamos visualizar o podemos comparar, ¿sí? Una laptop y una PC, ¿está bien? ¿Está bien? A ver, lo voy a presentar de nuevo, ojalá que se pueda ver. ¿Ya? ¿Listo? A ver. Ya, ahora sí creo, ¿no? Ya, ahora sí creo, ¿no? A ver, vamos a escucharlo. Voy hablando entonces, ¿ya? Voy hablando, no hay problema. Creo que acá mi laptop está un poquito mal. Ya, bien. A ver, miren, yo estoy ahí desarmando en mis manos, por si acaso, ya, son mis manos, ya. Esta es una laptop Vostro i5, séptima generación, ¿ya? Y ustedes van a notar que en la parte del lado izquierdo hay otras laptops más. En realidad tuve la oportunidad yo de desarmar 107 laptops, ¿sí? Modernas de un colegio. Como comprenderán, yo soy una persona bien activa, soy técnico, ¿sí? En informática. Tengo más de 20 años trabajando en este mundo informático. Y yo lo que podría decir es que si tenemos una i5, cuarta generación o séptima generación de 2.4 GHz,
una PC normal, y tenemos por otro lado una lacto i5, cuarta generación, de la misma velocidad de hercios de 2.4, ¿no? De velocidad. Entonces me voy a dar cuenta que ambos son iguales. ¿Me dejo entender? No importa si es una lacto o si es una PC de escritorio. ¿Cuál es la diferencia en sí entre una lacto y una PC de escritorio? A ver, para poder entender, miren, los mismos problemas que pasan en una computadora normal de escritorio pasan también en las lactos. Las lactos también tienen sus mismas características en una PC normal, solo que las lactos son más compactas, son más herméticas, son más portátiles, por decir, ¿no? Miren, yo estoy usando ahí, por ejemplo, un desarmador. Bueno, no es realmente desarmador, es un instrumento dental, ¿no? Se podría decir, ¿no? Estoy desarmándolo yo la lacto. Esas son mis manos, por si acaso, ya. Es una persona delgada, ya. Estoy usando un desarmador Rubicon chico, ya. Chico, ya. Es reversible ese desarmador, ya. Y vamos a darnos cuenta que ahí estoy desarmándolo pues a la lacto. Eso lo pueden encontrar en mi canal, ya. YouTubers, ya. Me ubican nomás como son en mi banca Torres. Tengo alrededor de 350 videos subidos ahí. Este video lo he subido justamente hace ya un poco más de un año. ¿Sí? Voy a explicar exactamente los componentes internos de esta lacto, ¿ya? Para aquellos que tienen ese problema, por ejemplo, cuando se atrasa la hora, se atrasa la fecha, eso sí, es clásico. En una computadora normal, lo primero que debemos pensar es que lo que está fallando es la pila, ¿no? La pila es una pila de CRP32, es una pila chica, ya, por si acaso ya, que nosotros tenemos que cambiar esa pila, ¿no? En una PC normal, esa pila pues está a simple vista, ¿no? En cambio, en una lacto, la pila no está a simple vista, tienes que desarmar toda la carcasa de la lacto y cambiar, pues sí, la pila correcta. ¿Pero qué pila usará la lacto? Las pilas de las lactos son las mismas que utiliza la PC de escritorio. ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos a observar ahí que en esa lacto, ¿sí? Estoy desarmando piecita por piecita, ¿ya? Y llegamos a la conclusión de que si tenemos una i5 o una i7, cuarta, quinta, sexta, séptima generación, y tenemos por otro lado, a su costado, una PC, también i5 o i7, cuarta, quinta, sexta generación, que es de la misma velocidad de gigahercios, ambos van a rendir igual. No significa que una lacto va a ser más rápido que una PC normal, mentira. Una lacto va a tener las mismas características que una PC normal. La diferencia de una lacto está en que una lacto es portátil. Y amigos, es portátil, ¿ya? No olvidemos que nosotros tenemos que recordar que las computadoras son de un solo uso, ¿no? Bueno, en realidad no un solo uso, sino son de uso exclusivo, ¿ya? Donde tenemos que tener bastante cuidado con respecto a su manejo, a su limpieza. Todo artefacto ya tiene un tiempo de vida, nada dura para siempre, ¿ya? Nada es eterno. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros, que las computadoras han nacido para ser usadas. Recordemos este pensamiento que yo hablé a comienzos de siglo, ¿no? A comienzos de ¿no? Yo había dicho que una computadora es como una persona, ¿no? Y una persona que necesita un aseo personal. ¿Se va a entender? Un aseo personal. Entonces, nosotros tenemos que tener un aseo personal, tenemos que bañarnos, tenemos que alimentarnos, tenemos que cambiarnos. En una computadora también va a pasar lo mismo. ¿Me va a entender? Las computadoras también tienen que ser ubicadas, tienen que recibir una actualización,
una lubricación, ¿no? Y continuamente tenemos que estar dándole un pequeño mantenimiento a las computadoras. ¿Durante qué tiempo se utiliza un mantenimiento? Ahora que estamos llevando el curso de mantenimiento y soporte técnico de PC, ¿ya? Conmigo vamos a aprender a hacer el mantenimiento físico, ¿ya? Mantenimiento lógico y el mantenimiento en sí preventivo, ¿ya? Son tres tipos de mantenimiento que vamos a ver nosotros, ¿sí? El preventivo, el correctivo, ¿sí? Y el que va a ver el diagnóstico de la PC, qué cosas necesita, ¿no? Bien. Yo, por ejemplo, ahí estoy desarmando la lacto ya. Ya llegué a sacar todos los tornillos. Ya, muchos de ustedes de repente conoce de lo que es una lacto y de repente ha desarmado, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí ya he retirado la lectora, ¿sí? Voy a sacar los tornillitos que tiene la lectora en la base para que la tapa de la parte de atrás del lacto se desarme, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, en la parte izquierda hay más lactos, ¿sí? Donde he desarmado. Ahí usted puede verlo al detalle. Bien, concluimos entonces diciendo que una lacto es lo mismo que una PC. La diferencia de una lacto está en que es portátil, pero esta lacto de aquí, que es portátil, tiene una duración más o menos de 4 horas, 4 o 5 horas. Si usted va a usar una lacto más de 4 o 5 horas, yo le recomiendo que usted se compre un cooler. Ya, un cooler es un ventilador o dos ventiladores en uno y usted lo puede colocar debajo de la placa madre. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esos dos componentes de que uno debe tener con mucho cuidado es prevenir, así que se recaliente la lacto, ¿no? Y tener mucho cuidado que siempre se tiene que tener un mantenimiento físico. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. A ver, ahí después estoy procediendo, miren, a sacar el teclado, ¿ya? Muchos de ustedes de repente no le funciona el teclado, la A, la Q, la L, la S. A veces uno piensa, no, lo voy a arreglar, le voy a echar benzina o crema o vaselina. No. En un teclado de computadora PC normal, puede usted salvar el teclado, pero en un teclado de una lacto no lo puede hacer. El teclado de una lacto es sensible, tiene una especie de pegamento interno, ¿no es así? Que tiene solamente una vía, ¿no? Mira, ahí estoy sacando el teclado después de haber sacado los tornillos de la parte de abajo, ¿ya? Y va a salir, ¿no es así? A presión, ¿no? En la parte de abajo tiene como una especie de ganchito, ¿no? Eso de ahí lo levantamos y la cinta va a salir, ¿ya? Igualmente también, ¿salieron? ¿No? ¿Vieron? Solamente he levantado la mordedura de que estaba el cable flat, ¿no? Ahí también estoy sacando la parte de la conexión que tiene del pad, ¿no? El pad está adherido a la tapa del pad, ¿no? Bien, muy bien. Miren, ahí vamos a ver también nosotros que tienen tornillos, ¿ya? Tiene alrededor de 3 tornillos. Lo vamos a retirar, ¿ya? Lo vamos a retirar, ¿ya? Para que se pueda, pues, ¿está bien? Listo. Bien, a ver. Bien, a ver. Muy bien, ¿no? Seguimos, ¿ya? Seguimos, ¿ya? Ya, muy bien. Se siguen incorporando los amigos, ¿no? Muy bien, ¿no? Bien, a ver. Seguimos nosotros observando. ¿Ya? Como estoy desarmando, ¿no? ¿No? Muy bien. Y vamos a procedernos así a sacar la tapa de la parte de abajo, ¿no? Bueno, con mucho cuidado, ¿no? Para aquellos que recién van a sacar una
mal lacto, yo no recomiendo que busquen en internet, en youtubers, ¿no? Hay un montón de videos de cómo desarmar lácteos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque se rompe un pin, arreglarlo es problemático, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa parte del desarmado, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? A medida que usted va practicando, va a aprender más, ¿no? Bueno, entonces, la comparación entre una lacto y una PC normal es la misma, ¿no? La diferencia es que la lacto es portátil y su mantenimiento es el doble de tiempo de una PC común. Por ejemplo, una PC comúnmente, escritorio, CPU, debería darse su mantenimiento obligado, ¿ya? Mantenimiento lógico cada 6 meses y un mantenimiento físico una vez al año. ¿Me dejo entender? Una vez al año por lo menos debe tener su mantenimiento físico. ¿En qué consiste el mantenimiento físico? Esto se llama correctivo. ¿Qué quiere decir? Que probablemente el ventilador de un CPU esté sonando, probablemente que el acceso a cierta ventana o de repente quizás la misma computadora necesita, ¿sí? Actualizar el antivirus, de repente craquear el Office, de repente abrir el Windows. Entonces debemos reconocer de que hay cositas que necesitamos actualizar. Por ejemplo, el antivirus, señores, el antivirus, yo por ese 50% de todos los errores informáticos que hay hoy en día. ¿Qué quiere decir? Que la gente no actualiza su antivirus. La costumbre de actualizar su antivirus, ¿no? Al no actualizar su antivirus, todos comienzan a tener problemas lógicos, que mi computadora es lenta, que el internet es lento, que no funcionan ciertos programas, y entonces usted va a que realmente pues necesita un mantenimiento su computadora, ¿está bien? Entonces, esa parte de ahí del mantenimiento, lo tenemos que ver nosotros en el transcurso de la clase, ¿no? Por ejemplo, la clase que viene, ¿no? Es la instalación de un antivirus. Yo le voy a enseñar a cómo instalar un antivirus y cómo craquear el antivirus, ¿no? Yo tengo, por cierto, un CD con todas las versiones de antivirus. Yo lo voy a enseñar, no se preocupe, ¿no? Bien, ahí, por ejemplo, estoy desarmando ya la memoria de esta lacto, ¿ya? Vamos a observar, pues, ¿no? Que luego como cuando, ¿no? Y también vamos a observar, también, amigos, miren, vamos a observar que vemos que hay una pila. ¿Eh? ¿Se llega a ver la pila? ¿Sí, no? ¿Se llega a ver la pila? ¿Sí, no? Ahí está la pila, ¿no? Entonces esa pila de ahí es una pila que tiene, pues, ¿no? Esa función. Profe, su audio no se escucha bien, desfasado está. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Se escuchó? Se escucha como eco, profe. A ver, vamos a ver. Voy a alejar mi parlante. A ver. Ya, ahora. Los micros hay que apagarlos. Ahora sí creo, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a nosotros a notar de que la pila, por ejemplo, en la placa de la lacto, también es una pila CR2032, ¿ya? Esta pila CR2032 también es clásico. Es la misma pila que utiliza, pues, una lacto normal, ¿no? Una lacto normal, ¿no? Esta pila de aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que debe estar en una sola posición. Si por A o B lo ponemos en una posición invertida, ya, por si acaso, ya, en una posición invertida, ya, la polaridad de la pila va a hacer que trabaje, pues, al revés, ¿no? Como quien dice, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta, la pila en realidad no va a trabajar. ¿Por qué?
Estos aparatos electrónicos tienen una especie de diodos. Estos diodos son de protección. Es decir, que ya han pensado en que de repente el usuario, porque tiene acceso a la pila, puede colocar la pila al revés. Entonces, la placa, ¿sí? Tanto de una PC o de una laptop, va a tener un diodo de protección, ¿ya? Es decir, si la pila usted lo coloca al revés, no va a pasar nada, ¿no? Igual que los poquitos de LED, ¿no? Igual que los poquitos de LED, ¿no? Bien, a ver. Entonces yo ahí, por ejemplo, estoy desarmando la laptop y estoy pasando con así a hacer su mantenimiento físico. Voy a aumentar un poquito el video, ya, más o menos para que lo pueda apreciar, ya. Sigo desarmando la placa, ¿ya? El objetivo en aquel entonces era instalar el sistema operativo Windows 10 con todos los programas. Pero, profesor, ¿qué tiene que ver eso de que usted desarme la laptop? Bien, les comento que como eran 107, 108 laptops, yo tenía que sacar los discos duros porque una clonación de discos duros, que también lo vamos a ver nosotros, lo vamos a aprender, puede demorar 20 minutos, 15 minutos, si yo clono un disco duro. Y por eso, pero ¿no sería más fácil mejor formatear una computadora? Sí, sería conveniente formatear cada computadora, ¿no? El disco, en la USB. Pero, ¿qué tiempo se demora en formatear una computadora, un Windows? Primero tenemos que rescatar la información. Nos puede tomar 15 minutos, media hora, dependiendo de la situación en que esté la computadora. Segundo, al instalar el Windows, sea Windows 10, Windows 7, Windows 8, me va a tomar 40 minutos, media hora o una hora, dependiendo del Windows que yo instale. ¿Me dejo entender? Bien. Ahora otro detalle, que una computadora, cuando ya tiene el Windows activado, ya necesita un antivirus, necesita un Office, necesita varios programas que usted va a utilizar, como es un compresor RAM, como es la validación por ejemplo de los PDFs, hacer que instalar un Adobe Reader, ¿no? Y esas cositas toman su tiempo. Activar el antivirus. Recordemos que Windows 10 tiene su propio antivirus. Y si tuviera Windows 7, sería más lento el procedimiento. ¿Me debo entender? Entonces tendría que contratar a una persona que me ayude, pues así, a clonar las máquinas rápidamente. Yo podría retirar los discos duros y rápidamente podríamos clonar. Una clonación, un formateo normal, va a demorar alrededor de eh, una hora y media, 2 horas, ¿no? Al vendedor que nos vendió la computadora, le podemos decir, amigo, ¿sabes qué? Tiene garantía, quiero que lo installes en mi casa. Obviamente que él te va a cobrar, pues así, qué sé yo, 10 soles más, 50 soles más, dependiendo de la distancia de tu casa, y cosas así, ¿no? Pero si nosotros somos un poquito más prácticos, un poquito más inteligentes, y si tenemos de repente 4 o 5, como es el caso de un colegio, podemos clonar el disco duro, ¿no? Pero para la clonación, amigos, va a haber una clase especialmente de eso, no se preocupen, ya. Le voy anticipando que si tuviéramos 5 y 5 de 2.4 GHz, entonces yo en ese caso, para que funcione las 5 laptops, no lo voy a formatear, porque si yo lo formateo, me voy a tirar por lo menos, ¿qué tiempo? Una hora, hora y media instalando todos los programas. Entonces, si yo lo pongo en el disco duro, en 15, 20 minutos ya tengo otra computadora. ¿Sí? Entonces me he ahorrado qué tiempo, una hora, hora y media me he ahorrado, ¿no? Pero esto va a funcionar siempre y cuando, amigos, tuviéramos las mismas, los mismos modelos de computadora. Nosotros no podemos clonar computadoras. Si yo tuviera, primero una Core 2 Duo, luego tengo una i5, luego tengo una i7, lo que yo he formateado
el MUNI 7 va a funcionar para todo el grupo D y 7. Si yo tengo una i5, mi formateo va a funcionar, mi clonación, perdón, va a funcionar con todas las computadoras y ¿sí? Muy bien, amigos. Entonces, de esta manera es como uno debería, pues así, trabajar. A ver, algunos tips le voy a dar. Si bien es cierto, las computadoras, cuando uno los clona, ya, Puede repetir porque se le fue la señal. a ver, vamos a ver, un poquito. Profesor, no se puede ver nada. No se puede ver nada. Esta es la parte que yo quería que ustedes, la parte de mi canal, ¿ya? En realidad, no hay mucha diferencia, ¿no? Entre una laptop y una PC normal. Quiero que quede bien claro, así, lo que vendría a ser la parte de que una laptop es para uso eventual, de 4 a 5 horas, ¿ya? En cambio, una computadora normal tiene pues a usarse pues todo el día, ¿no? El gran problema que tenemos es los antivirus, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso vendría a ser lo que más me interesa a mí en la parte del mantenimiento que uno puede tener. Amigos, muy bien. A ver, ahora vamos a ver un pequeño videito, ¿ya? Un pequeño videito, ¿ya? Sobre las funciones básicas del multitest. Esto lo habíamos visto ya anteriormente, ya, solo que no hicimos la práctica, ¿no? Habíamos hablado ya de que la corriente eléctrica tenía, pues, dos modos de energía, ¿no? O dos modos de corriente, ¿no? El modo de energía alterna y el modo de energía continua, ¿sí? A ver, esperemos que se pueda escuchar. Y si no se puede escuchar, lo voy a hablar yo, ¿ya? Creo que no escucha nada, ¿no? Ya, muy bien, no hay problema. No se escucha nada, profe. Vamos a hablar nosotros del multitester, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Bien, a ver, vamos a hablar sobre las funciones básicas del multitester digital. Habíamos hablado yo en la clase anterior de que había dos tipos de multitester, el análogo y el digital. Si usted va a hacer un radiotécnico, que va a hablar de televisores, va a hablar de repente fuentes de poder, estabilizadores, qué sé yo, usted va a tener que utilizar los dos multitesters. Obviamente que el multitester análogo me sirve a mí más que nada para reparar aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque el multitester análogo tiende a pasar corriente. En cambio, este multitester digital no tiende a pasar corriente, ¿no? Acá, por ejemplo, observamos en la parte ya derecha, en la parte superior, donde hay una B, ya, vemos que ese sombrerito, esa señal que parece una pestaña, es corriente alterna, ¿sí? Es corriente alterna, ¿sí? Bien, y vamos a ver que al lado izquierdo, ya, donde está la B y una raya con unos puntitos en la parte de abajo, donde está mi mouse, esa es corriente continua, ¿está bien? Listo, entonces, la corriente se puede medir así, por corriente alterna y por corriente continua, ¿sí? Bien, ¿cuándo va a ser corriente alterna?
Corriente alterna va a ser cuando nosotros tengamos la corriente de nuestros domicilios. Siempre la corriente de nuestros domicilios va a ser corriente alterna, ¿está bien? Por ejemplo, este banco de aquí, ahí está mencionando a la corriente continua, ¿ya? Tenemos varias escalas. Por ejemplo, tenemos la escala de 1000 voltios, ¿ya? Es de 1000 voltios, está de rojo, ¿ya? Ahí está donde está mi mouse, ¿ya? Lo estoy yo redondeando, ¿ya? 1000 voltios, ¿ya? Luego tenemos aquí la escala de 200 voltios, ¿es así? Luego tenemos la escala de 20 voltios. Luego tenemos la escala de 2000 milivoltios, ¿es así? Y 200 milivoltios, ¿está bien? Entonces, en corriente continua, normalmente no vamos a trabajar con 1000 voltios. Siempre vamos a trabajar nosotros con 20 voltios o 25 voltios, no más. Entonces, este agujero de multitester lo vamos a arrastrar, ¿ya? Lo vamos a mover ¿hacia dónde? Hacia la escala de 20 voltios, ¿ya? Aquí tenemos los conectores de señal de conexión de corriente eléctrica, ¿ya? Ahí donde estoy sombreando, ¿ya? Este conector, ¿ya? Tiene positivo y negativo, ¿no? Positivo y negativo. Y también tiene otro punto más, ¿ya? Que es en la parte superior, ¿ya? Que ese punto me va a servir especialmente para el positivo, pero cuando yo tenga gran capacidad de poder. Es decir, si yo tengo que medir la corriente continua de 10 amperios fuerte, ¿ya? Tengo que colocarlo en este agujero el positivo. ¿Está bien? Listo. Este es en el caso de multitester digital, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos medir la corriente de energía eléctrica en nuestra casa, vamos a utilizar nosotros eh, la corriente alterna. ¿Está bien? La corriente alterna. ¿En dónde? ¿200 voltios? No. Vamos a colocar en dónde? En 750 voltios. ¿Está bien, amigos? En 750 voltios. Muy bien. Entonces, vamos a notar que el multitester ya tiene una exactitud, pues, ¿no? En décimas, que me va a indicar a mí, ¿no? El voltaje, pues, exacto, ¿no? Si hay una tensión, pues, ¿no? O una continuidad o un voltaje de medio voltio o un voltio más. Cosa que el multitester, eh, ¿no? Análogo, no lo puede hacer con exactitud. La escala del multitester análogo es muy seco. Es decir, tiene 1000 voltios, tiene 300 voltios, tiene 200 voltios. Pero si queremos saber, pero tendrá de repente 220 voltios y qué más. 220 voltios punto 5, 220 voltios punto 8, 220 voltios punto 1. Entonces, ese multitester análogo no es preciso. Es un poquito redondeado, ¿no? En cambio, el multitester electrónico sí me va a ayudar bastante a utilizar, como así, a medir la tensión de la corriente exacta. ¿Y amigos? Muy bien. A ver, seguimos. Notamos también que acá el multitester, miren, en la parte de acá abajo, ya, estoy sombreándolo ahí, tiene la conexión de que llamamos nosotros continuidad. Esta parte de aquí, por ejemplo, se llama continuidad, ¿ya? Si esta llave de acá lo giramos hasta esta parte de aquí de la continuidad, nos vamos a dar cuenta que si juntamos el positivo y el negativo, eh, el multitester se va a poner en 1, ¿no? ¿Sí? El multitester se va a poner en 1, ¿no? ¿Eso qué significa? Que existe una continuidad. ¿Por qué? Porque he juntado los dos chicotes, tanto el positivo como el negativo. ¿Para qué me sirve esta continuidad? Esta continuidad me sirve a mí para ver si los canales, si los cables están en buen estado. A ver, si yo quisiera medir de repente mi cable de poder, ya, mi cable de poder, y yo noto que mi cable de poder de repente no prende mi computadora,
tenemos que descartar el cable poder. Entonces, para poder medir mi cable poder de un extremo a otro extremo, ¿ya? Vamos a utilizar ¿qué cosa? La continuidad. ¿Está bien? La continuidad. ¿Sí? Este lado de aquí que estoy sombreando, ¿no? Bien. A ver, si yo tuviera de repente una batería o una pila AA, ¿ya? Y yo quisiera saber pues, si está bien esa pila o no. A ver, ¿en dónde lo mediré? ¿En la corriente alterna o la corriente continua? ¿Qué me dicen ustedes? Si tuviera una pila de mi control remoto, ¿ya? De mi control remoto. ¿En dónde lo mido? ¿En corriente alterna o corriente continua? ¿Qué dicen ustedes? Continua. Muy bien, Carlos, ¿no? ¿En qué Continua, escala? profe. Sabemos que una pila es de 1.5 voltios. 20 voltios. Perfecto, ¿no? Tú ya tenías 20 voltios será. ¿sí? Muy bien, ¿no? 20 voltios, ¿no? A ver, si quisiéramos medir una batería de un carro, ¿ya? De un carro, hay baterías de carro que utilizan 12 voltios y hay baterías de carro que utilizan 24 voltios. En ese caso, la escala que yo voy a utilizar, ¿cuál es? Ya no va a ser de 20, sino va a ser de 200 voltios, ¿sí? A ver, de repente queremos saber eh, si mi, de repente queremos, si mi televisor está recibiendo la corriente eléctrica como debe ser, es decir, los 220 voltios. Entonces, yo en ese caso voy a pasar yo a medir la corriente alterna, ¿sí? ¿En qué escala lo pondré? 200 no, porque sabemos que en escala siempre viene los 220 voltios. Entonces lo voy a poner ¿en dónde? En 750 voltios. ¿Está bien? Entonces 750 voltios yo voy a poder medir la corriente 750. de mi pared que va a ingresar al televisor. ¿Sí? Por si acaso, había hablado yo en la clase anterior que lo que más nos hace gastar la energía eléctrica es el vatiaje. ¿Sí? El vatiaje vendría a ser la intensidad de consumo que tiene cada aparato. Eso lo hemos hablado en la clase anterior. ¿Ya? Otra cosita. Esta semana yo no he subido nada a la página web, esperando si hubiera alguien por ahí, de repente que me dijera, profesor, no ha subido usted el cuestionario, profesor, no ha subido usted, ¿sí? Eh, la guía. Y solamente hubo una alumna además que me gustó. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes tienen que ser moscas, me tienen que presionar, amigos. Cada semana debe salir una guía para ustedes y debe salir un cuestionario. Y amigos, yo lo he hecho a propósito. Yo dije, bueno, lo vamos a mantener. A ver, vamos a ver cuántos alumnos me preguntarán. Y de toda la mancha que somos, alrededor de 20, ya, más los 18 de centro juvenil, ¿sí? Margarita, me preguntaron pues solamente una alumna me preguntó, ¿sí? Bueno, yo la felicito a ella, ¿sí? Usted tiene que estar siempre también pendiente de la página web, ¿de amigos? Muy bien, pero no se preocupen, el día de mañana voy a subir todos los links del video, ¿no? Bien, a ver, esta parte de aquí, por ejemplo, donde está señalando el caballero, ¿ya? Está diciendo que en el caso que yo tuviera de repente eh, fuerte intensidad de corriente eléctrica, como 10 amperios, porque 10 amperios es bastante, ¿eh? Entonces yo voy a recurrir a colocar este terminal positivo, ¿en dónde? En este terminal, ¿sí? De corriente de medición, ¿está bien? Es decir, este aquí y este acá, ambos son iguales, con la diferencia que este terminal de acá, cuando yo coloque ahí, va a medir, pues no, alta tensión de corriente. Recordemos que el amperaje es la tensión de la corriente, con qué fuerza va a venir la corriente eléctrica, ¿sí? Bien, eso lo hemos hablado en la clase anterior. Muy bien. A ver, luego tenemos acá, ¿no es así? Ciertas mediciones de resistencia. ¿Ven? ¿Llegan a ver? De resistencia, ¿no? Estas mediciones de resistencia, amigos, ¿ya?
se va a utilizar más que nada cuando nosotros queremos ver si tenemos nosotros una energía eléctrica o una resistencia, un dispositivo que nos está bloqueando la energía eléctrica, ¿no? Entonces, ese bloqueo se le va a llamar resistencia, ¿no? ¿Y se lo mide con qué? Con ohmiaje, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que habíamos hablado nosotros, ¿se acuerdan del cable? Un cable, ¿se acuerdan que habíamos puesto como un caño en la clase anterior? El grosor del caño, ¿ya? Va a ser el ohmiaje, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Vamos a imaginar que yo tuviera en mi casa de repente a mi hermano, que él es soldador, ¿ya? Él suelda de repente cosas metálicas. Y él utiliza un aparato electrónico, ¿no es así? Un soldador, ¿no es así? De corriente, ¿ya? Pero ese soldador es de 30 amperios, 30, 40 amperios. Y resulta que yo tengo una llave cuchilla, ¿ya? De 15 amperios, ¿sí? Entonces, si usted va a utilizar alta tensión de corriente, ¿ya? Es decir, que ese aparato que suelda va a jalar corriente eléctrica, usted va a tener problemas con su llave cuchilla. La llave cuchilla, por cierto, ahí no se va a apagar, ¿no? La llave cuchilla tiene la función de apagarse cuando hay un cruce eléctrico. Cuando hay un cruce eléctrico, la llave cuchilla llega a un amperaje adecuado, ¡pum!, y se apaga. ¿Cuándo yo puedo utilizar de repente quizás una tensión de corriente? Me refiero, por ejemplo, yo quiero que alimentar a 3, 4, 5 aparatos, pero yo no quiero que, que se sobrecargue mi casa. ¿Me pueden entender? Entonces, en ese caso, si yo no quiero que se sobrecargue mi cable, tengo que utilizar un supresor de picos. Amigos, el supresor de picos lo que hace es como una resistencia al supresor de picos. Es decir, va a alimentar los 220 voltios normal. Pero si usted pone un reflector de 1000 en un supresor de picos, el supresor de picos se va a abrir. No va a trabajar, se va a calentar y ¡pum!, se va a apagar automáticamente, ¿no? Entonces, de eso se trata. Hay que saber utilizar los dispositivos, ¿no es así?, que nos sirven a nosotros bastante para el manejo de la corriente eléctrica en nuestro computador, ¿no? Por ejemplo, hablamos también en una clase anterior sobre los estabilizadores, ¿no? Un estabilizador lo que hace es mantener la corriente eléctrica a un voltaje adecuado, ¿sí? Ya hablamos de que habían estabilizadores sólidos, y había estabilizadores híbridos, ¿no? Los sólidos son más que nada que tienen mayor ventaja, ¿no? ¿Sí? O mayor tolerancia para poder estabilizar la corriente. Mientras que los estabilizadores híbridos tienen menor ventaja de utilizar, ¿no? ¿Sí? De estabilizar la corriente. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, bueno, miren, ahí, por ejemplo, el caballero va a hacer la medición de un cable, miren, un cable en continuidad, ¿ya? Miren, lo va a hacer en continuidad. Entonces va a ponerle a un extremo, un lado, ¿ya? Y va a poner el otro chicote en el otro extremo. ¿Está bien? Entonces, en los dos lados va a utilizar el cable, ¿no? En ambos, ¿no? Entonces, va a medir, y obviamente como es un cable, va a pasar la corriente, ¿no? A ver, miren lo que pasa, miren lo que pasa, ¿ya? Miren lo que pasa, miren, punto, bien, ajá, y se coloca en 0.03, ¿no? Puede estar en 0.1, ¿no es así? Puede estar en 0.1, pero ahí le está indicando, por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir
la resistencia de este cobre tenemos que poner en ohmiaje, ¿ya? Pero en este caso vemos que sí está trabajando, ¿no? 0.03, ¿no? Eso quiere decir que ese cable es buen conductor de la energía eléctrica, ¿no? Para eso nos sirve esta opción de ahí, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a usar? Mayormente cuando queremos ver si la pista, ¿no? De la señal está en buen estado, ¿no? Si queremos ver de repente desde un condensador hasta un integrado, si está bien, si está pasando corriente o no, y entonces tenemos que medir con continuidad. ¿Y amigos? Muy bien. Bueno, entonces esta parte del multitester más que nada es práctica, ¿no? Más que nada es práctica, ¿no? Tenemos que nosotros tratar de utilizarlo, pues, ¿no? En ciertas ocasiones. Una computadora, por ejemplo, eh, a veces no hay corriente, no prende la computadora, ¿no? Tenemos que medir nosotros el voltaje de la fuente de alimentación. Sabemos que la fuente de alimentación tiene sus cablecitos de colores. Cada cable de color tiene un voltaje adecuado, ¿no? El amarillo, por ejemplo, es de 12 voltios, ¿no? El rojo es de 5.5, y así va midiéndose la energía eléctrica, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces, esta parte de aquí del multitester, más que nada es conocimiento básico y práctico, ¿no? Porque nosotros vamos a llegar a utilizar cuando hagamos así nuestro mantenimiento en nuestra computadora, ¿no? El multitester nos va a ayudar bastante cuando tenemos de repente el cable poder abierto, ¿no? A veces no funciona el taladro, a veces no funciona la computadora, pero ¿qué nos dice o qué nos hace pensar de que de repente el cable sea abierto por dentro, ¿no? Porque los cables hoy en día que venden son chinos. Entonces, los cables chinos sabemos bien que tienen una vida, ¿no? Una sola vida. ¿Y amigos? Muy bien. Entonces, bueno, eso sería todo con respecto a la clase de hoy día. No sé si hay alguien de ustedes que tuviera alguna pregunta. A ver, la pueden decir quizás. A ver, el tema era la diferencia así entre una laptop y una PC, y hemos hablado que es lo mismo, simplemente que la laptop va a tener mayor tiempo de mantenimiento, ¿no? Una PC puede darle su mantenimiento una vez al año. Una laptop puede ser una vez cada 2 años, ¿no? Siempre necesitamos su mantenimiento físico y lógico. ¿Y amigos? Bien. A ver, ¿alguien tuviera una pregunta? Sí, dígame. Profe, una pregunta. Sí, le escucho, dígame. Profe, tengo una lap Toshiba, el cual la batería me dura solamente algo de 20 minutos y de ahí lo tengo que usar ya conectado directamente a la corriente. Dígame, para cambiar esa batería, eh, tengo que destaparla y conseguir Ya, la hay misma, dos ¿no? tipos de baterías, las genéricas, ya, y las originales, ya. Si usted quiere comprar baterías originales, yo le recomiendo que se vaya pues a la plaza, ya, de Wilson, ya. Ahí venden baterías originales. Y si usted quiere de repente una compatible, ya, lo puede comprar pues en Paduro, en Leticia, también en Wilson, ¿sí? Ahora, el detalle de las baterías está en que una batería, eh, si usted lo puede retirar de la laptop, tendría que llevarse la batería y comprarlo, ¿no? Una batería genérica normalmente te cuesta pues 60, 80 a 100 soles, no cuesta mucho, ¿no? Una batería normalmente debe durarte pues 2 horas, ¿no? Si te dura 20 minutos, mientras no te salga la letra X en la parte de abajo, como el caso de mi laptop, miren, llegan a ver mi laptop, en la parte de abajo no se ve, ¿no? Bueno, eh, si te sale una X, ya, en la batería de tu laptop, en la parte de abajo, entonces esa X te está indicando que ya la batería ya fue, ya es historia, ¿no? Entonces,
se recomienda retirar la batería. ¿Por qué? Porque esa batería no sirve. Y lo que está pasando ahí es que la fuente transformador le está cargando la batería, pero como la batería no funciona, no recibe carga, está alimentando a la batería y está alimentando a la computadora. Entonces está haciendo doble trabajo. Cuando sale una X, yo no recomiendo que usted trabaje con su batería. Retírelo, ¿no? Por ejemplo, ahí el caballero, miren en el video, está midiendo una pila, ¿no? Una pila Duracell, ha tomado de un extremo a un extremo y ha puesto el multitester, miren, en corriente continua en 20 voltios. ¿Se llega a ver? Sí, ¿no? ¿Se llega a ver? Sí, ¿no? En 20 voltios, ¿no? Y notamos que la pila debería ser de 1.5, pero esa pila está arrojando ahorita 1.35. ¿Cuál es su tolerancia de una pila? Bien, la tolerancia de una pila, amigos, es 10 más menos. ¿Eso qué significa? Si es de 1.5, la pila se puede utilizar hasta que llegue a 13.5. Cuando la pila ya está en 13.5, ya te está indicando, mejor dicho, 1.35, ¿no? 1.35, porque no es su 10% de 1.5, ¿no? Llega a 1.35, entonces quiere decir que la pila ya está para cambiar, ¿no? Por ejemplo, esa pila de ahí, lo está midiendo, está en 1.29, creo, parece. A ver, vamos a ver. Lo está midiendo, ¿no? Y si está en 1.29, significa que esta pila ya no va a trabajar bien en el aparato normal del aparato que estoy usando, ¿no? Pues la interna, ¿no? Entonces, las baterías, amigos, lo pueden ustedes buscar, ¿no? En Paruro y Leticia, ¿sí? Si gustan, me mandan un WhatsApp y yo le mando, pues así, el número de tienda o la persona que le puede conseguir la batería. ¿Ya? Yo tengo muchos amigos en Paruro, bastantes amigos en soporte, ¿no? Entonces, yo les voy a dar a ustedes el teléfono, no lo quiero compartir así nada más porque primero tiene que usted hacer el diagnóstico. No puede usted ir de frente, pues, ¿no? A comprar una batería. Tenemos que descartar. Si la batería le dura 20 minutos, entonces quiere decir que ya está pidiendo un cambio de batería. Esperemos que esa batería o el modelo de su computadora no sea muy antiguo. Si es una Core 2 Duo, probablemente no encontremos esa batería. Pero si es una computadora i3, un i5 o un i7, esas baterías sí hay en el mercado. Sí hay, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? A ver, para dar finalizado la clase de día. Profe, el precio depende del modelo de versión de la computadora, de la lab. Mi es una Core i7 es mío. Moderna. Puede retirar la pila o viene interna la batería. ¿Lo puede sacar? No, no lo he desarmado hasta ahora, profe. Pero siempre lo uso, como le digo, conectado directo no, eso a quiere decir la, que la batería que al tomacorriente. está dentro de la computadora, no lo puedes sacar, ¿no es así? Ya, muy bien. Exacto. Bueno, te tengo ahí una pequeña mala noticia. A ver. Y la batería, como usted ha visto, ha publicado un video ahí cómo desarmar la lab. Mía no tiene esa misma estructura. Tengo que sacar todos los tornillos para recién sacar la batería. Esa batería de tu laptop, yo no te recomiendo que lo desarmes, porque esa batería viene con una plaquita, es exclusiva. Me whatsappeas a mí y te voy a dar el número de un técnico neto, ¿ya? Que te puede conseguir la batería, ¿ya? No ganas nada sacando la batería. Ya, profe, gracias. Vas a dejarlo en el aire a la pobre laptop. Esas baterías son del modelo de tipo celular. Y esas baterías, pues,
tienen siempre cada 6 meses en homologadas, ¿no? Las computadoras modernas tienen con ese modelo de batería, cuando son incorporadas internamente, ¿no? Tienen alrededor de 3 a 4 a 6 pilas tipo celular, que están juntas entre sí, ¿no? Entonces me whatsappeas y te mando el número de un técnico, ya, que te puede conseguir las baterías. ¿Ya, amigo? Otra preguntita por ahí, a ver. Ya, profe, gracias. Muy bien. Entonces, Profe, ¿y los coolers ayudan a la disipación sí, de la lab o...? el cooler ya es un ventilador, ya. Yo recomiendo que usted lo enchufe no a la LACO, enchúfelo usted a una fuente de cargador de celular, ¿ya? Tratemos de no sobrecargar la temperatura en la LACO. ¿Y cuándo voy a usar el cooler? El cooler lo voy a usar cuando tenga yo más de 4 o 5 horas de uso en la LACO, ¿ya? O sea, si yo estoy abusando de la LACO 4 o 5 horas, entonces en este caso use usted el cooler. Si usted va a usar solamente 2, 3, 4 horas, no hace falta el cooler, ¿ya? Es una experiencia que tuvo, ¿no?